Buenos días, soy el doctor Marco Romeo, cirujano plástico, reparador y estético, y hoy hablamos de rinoplastia funcional. Cada vez que pensamos en una rinoplastia, pensamos en una intervención de carácter estético. Bajar el caballete, subir la punta. Sí, es cierto. Pero no tenemos que olvidar que estamos interviniendo en un órgano funcional, la nariz. La nariz juega un papel muy importante a la hora de preparar el aire que entra en las vías respiratorias antes de llegar a los pulmones. Protege para que no entre suciedad, calienta y humedece el aire. Entonces la nariz tiene que funcionar bien antes y sobre todo después de una rinoplastia, si es estética. Por otro lado, si realizamos una rinoplastia funcional, tenemos que tener en cuenta varios factores. Entonces yo creo que tanto una rinoplastia funcional por un problema declarado y conocido de funcionamiento de la nariz como una rinoplastia estética tiene que garantizar en el postoperatorio el mismo resultado. Es decir, la nariz tiene que salir de quirófano funcionando. Por lo tanto, es muy importante realizar un estudio preoperatorio cuidadoso para analizar la estructura de la nariz en su porción interna. Ahora os explicaré cuáles son los órganos más importantes que las porciones y las partes de la nariz que contribuyen a la función de la nariz y hacer una valoración cuidadosa, porque incluso una rinoplastia estética solo bajando el caballete y subiendo la punta puede empeorar una nariz que más o menos funciona bien. La anatomía de la nariz por dentro es bastante compleja. El aire entra por las narinas, sigue por la cavidad nasal y se distribuye pasando por lo que se llaman turbinatos o en español los cornetes. Estas estructuras son bastante grandes y sirven para humedecer y calentar el aire. En esta imagen vemos los cornetes o turbinatos. Hay el superior, que es esto, derecha e izquierda, y los inferiores, derecha e izquierda. Como se puede ver, hay el turbinato de izquierda que ocupa más espacio de lo normal, entonces evidentemente el flujo de aire llegando a esa zona encuentra una limitación y no puede avanzar. Y eso es el caso en el cual hay una hipertrofia del turbinato del cornete puede limitar el flujo de aire y está indicada realizar una cirugía correctora. En ese otro ejemplo vemos como los turbinatos o los cornetes tienen un volumen normal, pero hay una desviación septal. El tabique o septum está compuesto por una capa externa de mucosa y luego internamente tiene un cuerpo de cartílago o hueso. Entonces, tanto el cartílago como el hueso pueden necesitar una modificación para poner el tabique otra vez recto en su sitio. En este caso resulta evidente cómo el tabique desviado hacia la derecha bloquea el flujo de aire, entonces este paciente en el lado derecho no podrá respirar bien. En el lado izquierdo, por otro lado, entra incluso demasiado aire. Esto puede resultar en un flujo de aire demasiado fuerte que llega a la parte posterior de la nariz, a la garganta, demasiado fría o demasiado seca, entonces puede causar incluso problemas de garganta. Por eso es importante volver a poner el tabique recto. En este último ejemplo tenemos una combinación de todos los factores. Tenemos cornetes demasiado grandes y tenemos el tabique muy desviado. Entonces en este caso el taponamiento del aire será en ambos lados completo y habrá que reducir los cornetes y poner el tabique recto otra vez para que la nariz vuelva a funcionar correctamente. Esa es una imagen real de lo que acabamos de explicar con los dibujos y los esquemas. Es decir, esto es el tabique, que además tiene un poco de forma torcida, un poco de desviación. Esta es la pared lateral de la nariz y esto es el cornete inferior. Por debajo hay un pasaje de aire más o menos abierto, pero en esa zona entre el cornete mismo y el tabique, el aire por aquí no pasa. Entonces será necesario reducir la mucosa del cornete y eventualmente desplazarlo hacia el lateral para poder restablecer el flujo de aire. Tened en cuenta que esto es un pasaje de aire limitado. En realidad, toda esa zona debería estar libre para que el aire pase. En resumen, las tres estructuras que tenemos que tener en cuenta durante una rinoplastia funcional son el tabique, los cornetes y los senos. Por esta razón,
En nuestra consulta ofrecemos realizar una rinoscopia funcional para averiguar la estructura de la nariz por dentro mediante fibra óptica. Grabamos fotos y vídeos y eso claramente es parte de vuestro informe para poder tener documentada cualquier alteración funcional. En los casos más complejos, secundarios o postraumáticos, podría ser necesario complementar con un TAC, con un escáner. Pero bueno, eso ya es un paso más adelante en casos más selectos. El mensaje final para terminar el vídeo es de cuidar siempre el aspecto funcional si la nariz no va bien y de dejar claro con vuestro cirujano que incluso si hablamos de una rinoplastia puramente estética, la nariz tiene que seguir funcionando bien después. Un saludo.